buscar en su bagaje y eso es memoria. Si no está dentro de mi memoria, yo no lo voy a sentir. No voy a buscar nada en mi cuerpo. Pero el 37 comunica directo con el cuerpo uterino o va al 20 y el 20. Va al 20, el 20 va al 38 y de ahí se va al cuerpo uterino. Ah, no es como ver que señala del 20 al cuerpo uterino. Puede ir del 20 al cuerpo uterino, pero también puede ir 20, 38 cuerpo uterino. Ok, entonces visión es más que área 17. Es también comunicación con córtex prefrontal dorsolateral. Y antes que eso, ¿no? Con área 6, que es premotor y motor suplementario. También es vía ventral, que es ya por la cara más interna y por la comunicación con lo que es el giro fusiforme que era la zona 37. Entonces, visión solamente es corteza occipital, no, como les decía a las chicas anteriores, oftalmo ve globos oculares. Neuro nos encargamos de ver de nervio óptico para atrás, hasta corteza visual y todo lo que está inmiscuido dentro de ella. Corteza auditiva primaria está en 41 y 42, esto es lóbulo temporal. No estoy haciendo más hincapié en esto porque hoy es una clase entera, lo tenemos en semana 2, que es bastante larga. Ínsula, si lo tienen en sus cortes de masa encefálica, si retira el lóbulo temporal, ahí van a ver a la ínsula, que es área gustativa primaria. Olfato. Olfato sí no hay clase, me parece. Entonces, cuando ustedes perciben un olor, primero son epitelios sensoriales, se forman los nervios ópticos, atraviesan la lámina cribosa del etmoides, forman lo que es la parte del bulbo y cintillas olfatorias. Y esto de acá es corteza orbitofrontal, arteria cerebral anterior. Acá estamos viendo al cerebro de abajo hacia arriba, como si hubieran puesto un poquito de acá. Por eso cuando ustedes deseen sus piezas anatómicas, veanlo por todas las caras, porque todas son fácilmente preguntables. Por la vista dorsolateral, por la vista ventral, por la vista inferior. Por todas sus caras tienen que ver. Esto es una vista inferior, o como también lo llaman vista ventral. Y esto es la corteza orbitofrontal, porque allí está descansando las cintillas olfatorias. Y esto es arteria cerebral anterior. Estos polos de acá es arteria cerebral media. Y todo esto de acá abajo es arteria cerebral posterior. Y esto es la base, ¿no? Por ejemplo, acá sustancia negra. El olfato termina a nivel de lo que es la corteza olfatoria primaria, que era enorme. Pero esto es el uncus, chicos. El uncus es lo que vimos en las hernias bucales. El uncus era la porción medial de los lóbulos temporales. Aquí termina. A decir verdad, el olfato, decimos, es la única que no pasa por el tálamo, pero está súper dispersa desde donde va corteza orbitofrontal hasta la zona uncal y corteza entorrinal. Por ejemplo, aun cuando no le hagamos mucho caso, en epilepsia nosotros lo vemos un ejemplo muy clásico. A mí me llegó un caso de un pacientito que, si bien es cierto sus crisis eran generalizadas, son microbiónicas y bla bla bla, antes de sus crisis él sentía el olor como pescado. ¿Y por qué era como pescado? Olor, olfato. Porque cuando él era chiquito vivía en la punta Callao. Entonces le recordaba olor, le recordaba memoria a largo plazo, hipocampo, corteza entorrinal, circuito de Papez, sus vivencias en la punta. Entonces, olor, memoria, claro. Porque cintillas olfatorias llegan a nivel de lo que es la zona del uncus. Y acá en el uncus está el hipocampo. Y el hipocampo ya lo vamos a ver, que es el caballito de mar que tiene CA1, CA2, CA3, CA4. Esto es memoria. Olfato está intrínsecamente relacionado con memoria. Aparte de ello, esto es lóbulo temporal y sus crisis clínicamente llegan del lóbulo temporal. Entonces, por ejemplo, nosotros en neurología hacemos una suma mucho de clínica con imágenes que sea resonancia con PET. Entonces tenía clínica, pero su aura de crisis era su olfato con memoria. Eso nos llamaba más para uncus, porque acá es donde gatillaba todo. Ok, acuérdense que motor no es solo 4, también es premotor y todo lo demás. Prefrontal dorso lateral. Prefrontal dorso lateral. Sí, claro. El prefrontal es lo que les permite a ustedes tomar
raciocinio, manejar cuentas, praxias, tomar decisiones ante un momento caótico, ser amables, empáticos, esa capacidad de también que tenemos de resiliencia ante alguna adversidad, el no ser apáticos, el no ser pesimistas, eso es prefrontal. Entonces, esta personita, como muchos ya sé que lo han visto, es Phineas Gage. Y esta personita se le atravesó una barra metálica a nivel de corteza orbitofrontal. Entonces, una vez después de todo que sobrevivió felizmente y de todo el cuadro cognitivo que tuvo, se dieron cuenta que cuando se incorporó a su centro de trabajo era irritable, apático, abúlico, indiferente con su entorno. Y realmente es a raíz de que empezaron a estudiar más sobre las funciones del prefrontal dorsolateral, porque antes creo que en mi caso decían, no, antes era, frontal, movimiento, sensitivo, chévere, ¿no? Pero el prefrontal dorsolateral es realmente lo que a nosotros nos permite diferenciarnos dentro de todo de los alimentos, porque es lo que nos permite tomar decisiones. Entonces, no olviden eso de acá, toma de decisiones, reflexión, memoria, moral, ética, planeación, trabajo. Personalidad, claro que sí. Personalidad. Cuando nosotros vemos un paciente con demencia, cuando ya nos toque sistema límbico, creo que los casos son también de demencia, algo que nos ayuda para poder discernir una de otra es mucho hablar del prefrontal, dorsolateral. Si vemos una persona que es más con tendencias a conducta, más apático, más triste, más abúlico, pesimista, indiferente con su entorno, es más a una demencia frontotemporal. Si vemos una paciente más con colmillos, con trastorno de lenguaje, nos vamos más para demencia tipo Alzheimer. Corteza de asociación somatosensorial parietal 5-7. ¿Con qué se encarga? ¿Qué les parece esto de acá? Menos a mí de los dos. ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que está raro acá? Dibujó solo un lado, comió solo un lado, se vistió solo un lado, se puso su polito de solo un lado. Esta personita no reconoce la otra parte de su cuerpo, el otro hemicuerpo. O sea, su brazo y su pierna izquierda son estorbos para su cuerpo. Entonces, justamente en este libro también, ¿cómo se llama? Mencioné el caso de un hombre que de forma súbita despierta y siente que le han pegado una extremidad a su cuerpo. Entonces él trata de quitarse esa extremidad porque alguien me ha pegado un brazo o una pierna a mi cuerpo. Imagínense que un día ustedes despiertan y sienten un brazo que le han pegado o una cabeza que le han pegado a su cuerpo. Y ustedes quieren quitarse de esa extremidad, pero es su extremidad de ustedes. ¿Cómo se van a quitar su propia extremidad? Eso es negligencia. Negligencia es ignorar algo. Ignoro algo que probablemente es mío, pero del lado contralateral. Porque el 5 y el 7 es asociación somatosensorial. Somatosensorial. Es asociación de ambas partes de mi cuerpo. Ambas partes se integran. Eso es la parte más caótica y triste que veo como paciente. Lo más manejable podría ser lo sensitivo, ¿no? No siente un lado, podríamos enseñarlo o educarlo hasta cierto punto. ¿Por qué lo vemos en la emergencia? Porque cuando nosotros evaluamos pacientes con infarto cerebral, evaluamos una escala, que es la escala de MIS-Score. Y dentro de esta escala evaluamos función motora, sensitiva, lenguaje, praxis y demás. Y dentro de eso también evaluamos toda la parte de lo que son negligencias. Entonces tenemos que hacerlo rápido. Y para hacerlo rápido, dentro de esta escala, en muchos puntos, evaluamos negligencias visuales y táctiles. ¿Cómo es una negligencia visual? Perdón, táctil. Una negligencia táctil es lo que le coges un brazo, lo sientes, sí. Tacto bruto, ¿no? Tacto grueso, porque no estoy diciendo que sí. ¿Lo sientes? Sí. ¿Lo sientes? También. Ok. ¿Lo sientes? Ambos lados. Claro, le estás tocando sobre el brazo derecho, pero yo le estoy tocando ambos brazos. Está ignorando la sensibilidad de un hemicuerpo. Negligencia táctil. Negligencia es ignorar algo. Ok. ¿Ves algo? Sí. Perfecto. Ahora.
lo vea porque su corteza visual esté dañada, que sería una arteria cerebral posterior, sino porque lo ignora. Para él no existe todo esto de acá, como si no existiera. Su mundo se ha limitado a solamente un enfoque, no porque no lo vea, sino porque lo ignora. Y eso es asociación somatosensorial. Es un poco difícil también de evaluarlo porque podemos confundirlo con que tal vez el paciente no ve, hasta los familiares lo pueden decir así, pero pues existe. Por ejemplo, acá un plato solamente comió la mitad. No es que no ve, es que solo denota la mitad del platito. Le dicen dibuja la flor y el paciente solo denota la mitad de la flor, ignora la otra mitad. No es que no lo vea, lo ignora. Encierra los círculos. Claro, encierra solo los círculos de un lado porque ignora el otro lado. Entonces, eso es negligencia. Corteza de asociación somatosensorial, áreas 5 y 7, por lo general parietal derecho. Ok, temporal. Temporal casi siempre lo asociamos con lenguaje y memoria. Y lenguaje es otra cosa súper interesante. Esto es lo más reduccionista que podemos tener en lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje casi siempre vamos a Broca, no puede articular. Lenguaje, no puede comprender. Y de verdad que es muy reduccionista para lo que realmente es lenguaje. Entonces vamos acá. Esto. ¿Qué es lenguaje? Lenguaje es fluencia, nominación, comprensión, repetición, lectura y escritura. Fluencia, nominación, comprensión, repetición, lectura y escritura. Todo eso es lenguaje. Y por ahí se nos estoy quedando dando ejemplos. Entonces, fluencia, lo que ustedes estamos hablando. El lenguaje es fluente. Comprensión. ¿Cómo te llamas? Me llamo Stephanie, me llamo Ana, me llamo Sofía. ¿Cuántos años tienes? Me estás comprendiendo. Porque si yo te dijera cómo te llamas y tú me dices 1918, no me comprendes, ¿no? Porque estamos en otra cosa. Repetición. Repite mamá, mamá. Carro, carro. Ferrocarril, ferrocarril. Nominación. Nominación viene del nombre. ¿Qué es esto? Celular. ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Control. Nominar, dar nombre. Lectura. A fases. Comprensión adecuada, comprensión deficiente, lenguaje fluente. Lectura. Escritura. Por favor, escriba su nombre. Y ya está. Tengo que evaluar todo eso en mi paciente, porque si no, reduzco mucho mi campo de acción y mis diagnósticos. Dicho esto, empezamos con las afasias. Afasia de Broca. En la afasia de Broca es un paciente que no puede articular. 44 y 45 de Broca. Pero si somos un poquito más específicos, claro, no articula. Señor, ¿cómo se llama usted? Y no puede articular, no quiere hablar, pero no puede hacerlo. ¿Me escucha? ¿Le duele algo? ¿Me está entendiendo el paciente? Sí. Claro, me comprende. Se está buscando su manera de comunicarse. Porque acuérdense que existe un lenguaje verbal y un lenguaje no verbal. Eso nos enseñaron cuando éramos chiquititos en el colegio. Lenguaje verbal y lenguaje no verbal. Eso existe. Ok, sí me comprende, no articula. ¿Podrá repetir? No, porque no se puede. Ok. ¿Podrá nominar? No, pues, porque no habla. No nomina. Okay. Afasia de Wernicke. Señor, ¿cómo se llama usted? 1918. ¿Me comprende? No. ¿Articular? Sí. Probablemente hable como un lorito. ¿Podrá repetir? Sí. Señor, repita 240. ¿Puede repetir? No, porque no me comprende. Correcto. ¿Podrá nominar? No puede nominar, porque no me comprende tampoco. ¿Qué es esto? No me comprende. No me comprende. Afasia de conducción. Ahora sí me voy a hablar de cochito. Existe un fascículo arqueado, así como el núcleo arcuado, igualito. Fascículo arqueado, que es el que nos permite comunicar a Broca con Wernicke. Broca es 44 y 45, Wernicke es 22. Entonces, el fascículo arqueado es lo que nos permite repetir. Cuando nos decían de chiquitos, en el inicial, todos repiten, mamá, carro, carro.
y todos repetíamos, ya. Igual, ese que nos permitía repetir, eso es fascículo arqueado. Si se altera la repetición, afasia de conducción. Pero ojo, lo único que está alterado en la afasia de conducción es la repetición. Es como si cortaran el cable que une Broca con Word. Pero es el cable. O sea, supongamos que la científica es Wernicke y el mol del sur es Broca. El mol del sur va a seguir trabajando, la científica va a seguir trabajando. Si se cae el puente, toda esta pista por un terremoto se cayó, van a seguir trabajando estas dos. Solo se cayó lo que comunica ambas. Entonces, si se cae todo esto que es fascículo arqueado, habrá una fase de conducción. Pero ambas por su cuenta seguirán trabajando. Entonces, el paciente puede comprender, puede fluir, pero no puede repetir. ¿Okay? Ya, tenemos 3 partes. Cuando hablamos de transcortical, a su cabecita, si ustedes ni bien escuchan la palabra transcortical, es repetición buena. Le dicen transcortical, repetición buena. ¿Cómo así? El transcortical motor es como un Broca, pero sí repite. ¿Cómo es un Broca? La persona no hablaba, ¿no? Era un lenguaje no fluente. Señor, ¿cómo se llama usted? No fluente. O cuando yo digo lenguaje no fluente, estoy hablando de o no habla o habla muy chiquito, muy primitivo. Nuestro lenguaje primitivo cuando éramos pequeñitos era, cuando éramos muy chiquitos, como gorjeos. Después hacemos jeringonzas, que es esto de inventar como palabras. Cuando vayan a aprender lo van a hacer mejor. Y después ya empezamos con silabeos, ¿no? Ma, pa. Después empezamos a unir frases. Pero nuestro lenguaje más primitivo es cómo nos podemos comunicar. Entonces, es probable que cuando ustedes evalúen a un paciente, si solamente ustedes entran al cuarto del paciente cuando ya vayan a semi dentro del foco y les digan, ah, sí, señor, manifiesten, chicos, manifiesten. Cuando ustedes vayan y digan, ah, sí, señor, ¿se siente bien? Sí, listo, lenguaje fluente. No. ¿Qué están evaluando ahí con lenguaje? Nada. Porque si solamente dices sí, es una sílaba. No están evaluando nada. Si ustedes empiezan a entablar una conversación un poquito más larga, obviamente no se van a quedar conversando en la vida entera, pero un poquitito más largo, se van a dar cuenta realmente qué tanto está comprometido este paciente. Entonces, una fase motora transcortical es un paciente que tiene un lenguaje no fluente o un lenguaje cortito. Comprende, claro que sí, pero repite. Paradójicamente, sí repite. Todo lo que sea transcortical sí repite. Afasia transcortical sensitiva. Es como un Wernicke, o sea, no te comprende. Pero su lenguaje es fluente, habla como lorito y sí te repite. Afasia transcortical mixta. Ok. La transcortical mixta no te habla, lenguaje no fluente, no te comprende, todo mal, pero sí te repite. Paradójicamente. Todo lo que sea transcortical repite. Pero ¿por qué se parece a un Wernicke si un Wernicke no? Porque no te comprende. Un Wernicke no te comprendía. Este no te comprende. No. Ok, Wernicke no comprende, pero es lenguaje fluente y no te repite. Una sensitiva transcortical se parece porque no te comprende. Pero sí. Por eso te digo, es como un Wernicke, no te comprende. Su lenguaje es fluente. Hasta allí, si yo no evaluaría en mi paciente la repetición, yo diría es un Wernicke. Pero por eso tienen que evaluar repetición. Si solamente se evalúa lo más sencillo que es habla, no habla, comprende, no comprende, nos estamos bypassando muchas cosas. Ahora, yo sé que hay un poco de confusión en cómo es que un paciente no te comprenda y sí te repita. Es que las transcorticales, o sea, Wernicke es todo el área 22, Broca es todo el área 44 y 45, todo el área. Las transcorticales es lo que va a llegar a Broca.
lo que va a llegar, bueno, que sería la transcortical sensitiva, o sea, no es todo el área como tal, es lo que va a llegar. Por eso es que puede preservar algunas funciones. Y dentro de esas preserva el fascículo arqueado, porque el fascículo arqueado es lo que te permite repetir. Si tu fascículo arqueado está bien, vas a repetir. No hay problema. Me olvidé de transcortical mixta, vamos a decir aquí, pero pues sí. Transcortical mixta es lenguaje no fluente, no te comprende, pero sí te repite. Sí te repite. Así que esto es porque la única cosa que lo está haciendo este pobre hombre o mujer hacer las cosas es su fascículo arqueado. Así que sí te repite. Por ende, si en algún momento les ponen qué diferencia un Broca de un transcortical motor, la repetición. ¿Qué diferencia un Wernicke de un transcortical sensitivo? La repetición. Es la repetición lo que diferencia. Ustedes ven transcortical y al toque es repetición. Bueno. Lenguaje, entonces, si solamente les pongo esto de acá es muy reduccionista. Porque acá solamente Broca, articular, Wernicke, comprender, conducción, repetir. Y eso no es. Ya decimos que es eso. Y por ende es eso. Entonces, giro frontal inferior, Broca. Giro frontal medio es esto de tengo la palabra en la punta de la lengua, pero no lo puedo decir. No puedo recuperar palabras. Giro precentral es ejecutar el lenguaje. Ya se hizo un comando y yo ya puedo decir, quiero esto, ejecuto el lenguaje. Giro temporal antero-superior, esta parte del polo anterior y hasta superior, es sintaxis básica. Lo que nos enseñaron en primaria, ¿no? Nuestra oración básica es sujeto, verbo, predicado. Mi mamá me mima, sujeto, verbo, predicado. No, mi mamá compra una casa, eso es lo que se llama. Sujeto, verbo, predicado. Esa sintaxis básica es giro temporal antero-superior. Comprender las palabras, giro temporal medio. Yo les digo a ustedes, ¿qué quiere decir otorrinolaringólogo? Ya, porque ustedes no tienen su bagaje, quiere decir esto, comprender el significado, el nivel de una palabra. Pero obviamente lo tienen que tener en su bagaje, porque si yo le digo esto a una persona que no sabe, que no está en su bagaje, o que no es su idioma natal, eso no lo va a poder decir. Simplemente por eso. Giro temporal inferior. Por acá está el fusiforme, por el reconocimiento de rostros faciales. Corteza parietal inferior. Con parietal, el parietal, si bien es cierto, como función es corteza de asociación somatosensorial, pero cuando lo vean en sus masas encefálicas, lo dividen en un parietal superior y un parietal inferior. El parietal inferior es más memoria a corto plazo, pero auditiva, por sobre todo. Entonces, ayer, sí, una de las chicas me preguntaba, entonces, ¿cómo lo estudio? ¿Por circunvoluciones o por funciones? Por ambos, chicos. Porque por anato hablamos de surcos, giros y circunvoluciones, cisuras. Y por funciones es a veces diferente. Porque ustedes tienen acá, por ejemplo, el giro precentral y tienen acá el motor suplementario y el premotor. Pero cuando lo vean en sus cerebritos, se ve como frontal superior, frontal medio y frontal inferior, que es completamente transversal. Así que mejor estudiarlo por ambos, tanto como giros, que es anatomía pura, como por funciones.